Bienvenidos amigos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en los cuarteles generales en Birmingham, Alabama, en EWTN, una vez más transmitiendo un programa especial. Como saben ustedes, siempre quiero agradecer el número de correos electrónicos que nos envían con preguntas, con comentarios, con sugerencias sobre cómo mejorar el programa y sobre todo el número enorme de pedidos de oración que ustedes nos hacen llegar. Cada uno de ellos los leemos y los ponemos en la lista de oración de tanto el convento de los sacerdotes que está aquí mismo en el canal, como en el santuario donde se encuentra Madre Angélica y su congregación de hermanas contemplativas dedicadas a la oración. Así que gracias por los correos electrónicos. Sigan escribiéndonos a cara@ewtn.com. Y con esta brevísima introducción quiero entrar al plato fuerte de este programa, que creo que debe ser uno de los más ilustrativos y de los más necesarios que podemos realizar aquí en Cara a Cara, considerando las circunstancias por las que están atravesando nuestros hermanos cristianos en el Oriente Medio a raíz de el sinnúmero de conflictos y la barbarie que estamos contemplando, a veces inermes, frustrados, adoloridos, y que la prensa nos hace llegar de múltiples formas. Estoy aquí en los estudios con el doctor Raad Salam Naaman, un cristiano de origen iraquí y un profundo conocedor del mundo del Islam y del árabe. Doctor Raad, bienvenido al programa. Muchas gracias. Un placer para mí, Alejandro, estar aquí contigo. Doctor, ¿nos puede hacer un poco una introducción tanto de su origen, su proveniencia, sus vínculos cristianos en el Medio Oriente y al mismo tiempo aquellos grandes temas en los cuales usted se ha especializado y es uno de los puntos de referencia en España y en el mundo hispanohablante? Bueno, antes de empezar, debo mostrar mi sincera gratitud a todos los trabajadores de este canal católica por su gran trabajo. También, Alejandro, a ti por invitarme a este programa. También antes de empezar quería mencionar las palabras de Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, cuando dice hay que perdonar los enemigos y rezar por los que nos persiguen. Yo soy cristiano católico caldeo de origen iraquí. Los oyentes, y usted sabe también, Irak es la antigua región de Mesopotamia, es la cuna de la civilización. Ahí en Irak, en las antigüedades, se construyeron las primeras ciudades del mundo. Yo nací en Nínive, de las ciudades más antiguas del mundo, Mosul, actual Mosul, criado, educado y formado, estudiado, hecho estudios en el sur del país, en Basora, cerca de Ur de los Caldeos, la ciudad de Abraham. Por eso Irak tiene una gran importancia en la historia. Es la antigua, como dije anteriormente, es la antigua Mesopotamia. Para tener un poco de idea de lo que es Irak en sí, me gustaría un poquito explicar al Oriente qué es Irak, qué hay en Irak. Irak es un país multicultural, multiétnico, multireligioso. Irak actualmente tiene entre 25 a 30 millones de habitantes. La religión predominante en Irak es el Islam. El 60% son chiíes, el 35% son sunís y el 1% son Khawarij o yazidís. Alguien se ha oído de este nombre yazid porque también han sido masacrados en los últimos meses del Estado Islámico de Irak y Siria. Que son una religión no islámica, es una religión más antigua. Ellos se consideran la tercera rama del Islam, pero los musulmanes, tanto los chiíes y los sunís, los consideran como apóstata.
También los yazidíes dicen que nosotros nos remontamos a 2000 años, porque se consideran sus raíces son de las antiguas religiones de Persia. Claro, los zoroastrianos. Eso es. Y luego, pues, eso es una mezcla de las antiguas religiones de Persia y el Islam. Bueno, el 3%, antiguamente, estoy hablando en la época de Saddam Hussein, antes del 2003, los cristianos eran el 3% del total de la población. Hoy día no llegan ni el 1%, después del 2003, después de la caída de Saddam Hussein. Los cristianos son un conjunto de cristianos católicos caldeos, hay también cristianos asirios, hay jacobitas, coptos ortodoxos, hay protestantes también, hay una mezcla de iglesias orientales. Pero la verdad que ahí nos vivimos todos juntos, no nos diferenciamos entre estos jacobita o este asirio o este católico, todos vivimos cristianos, hermanos en la fe de Cristo. Luego también hay el 1% son los sabia y los judíos. Los sabia son los antiguos mandeos, son los seguidores de Juan el Bautista, por eso su rito principal es el bautismo. Viven cerca de los pantanos, en el sur de Irak y en Siria. Nos llaman a nosotros los cristianos sus primos, como Juan el Bautista es el primo de Jesús, pues nosotros somos sus primos. Son muy pocos en realidad en todo el mundo. También el grupo étnico más grande en Irak es los árabes, el 74% son árabes. Luego vienen seguidos los kurdos, el 20%. Los kurdos son de origen del Cáucaso. En total son unos 40 millones de habitantes kurdos. Están divididos en 4 países de frontera. 20 millones en el sur de Turquía, casi 10 millones en el oeste de Irán, 8 millones en el norte de Irak y 2 millones en el este de Siria. Llevan casi un siglo luchando para tener un país independiente. Hasta ahora han conseguido un gobierno autónomo federal en el norte de Irak. La capital es Arbil. De hecho, hoy día los cristianos se refugian con los kurdos, pero los kurdos se protegen a los cristianos no por su cara bonita, porque los kurdos también en total son musulmanes sunís, pero quieren ganar la opinión pública, quieren ganar la opinión internacional, el occidente, en total. ¿Para qué? Para que el futuro consiguen la independencia. Sí. Antes de entrar en este detalle tan complejo y fascinante que nos estás pintando, porque definitivamente, como tú sabes, y te debes encontrar con mucha gente con la que hablas que no tienen idea de esta complejidad cultural y religiosa de Irak. ¿Tú por qué sales de Irak y en qué estudios te especializas para poder comprender mejor la realidad del mundo árabe y del mundo musulmán? Perfecto, es una buena pregunta. Aparte que yo quería dar este matiz de todo lo que las religiones que hay en el país, en las etnias que hay en el país, porque precisamente por eso, dentro de estas mezclas de ideas religiosas, de ideas políticas, yo he criado en una familia cristiana católica caldea. Pues dentro de esta mezcla de ideas religiosas, pues yo quería buscar la verdad, quería pues entender lo que es, qué dan estas religiones, estas ideas políticas. Por eso empecé a estudié ciencias religiosas, estudié teología, iglesias orientales, para conocer primero mi religión. Luego estudié la historia de Mesopotamia, historia antigua de Mesopotamia, y luego también estudié económicas y finalmente empecé a estudiar el Islam. Y terminé el licenciado en estudios árabes islámicos, también filología árabe,
en mi país, en Irak, en Basora. Y cuando salí de mi país, bueno, escapé de mi país en los finales del 94. En España hice el doctorado en estudios árabes islámicos y filología árabe, y también hice el doctorado en ciencias religiosas. Pero para conocer bien el Islam, por eso el Islam, para conocerlo bien y para entender también el Corán, pues hay que estudiar bien el árabe, hay que entender bien el árabe clásico, porque el Corán está escrito en un árabe muy complejo, muy antiguo y palabras muy difíciles de entender. Para los árabes también es muy difícil de entender el Corán, por eso hay que estudiar bien la lengua árabe, además estudiar la historia del Islam y todo lo que conlleva el Islam. Y eso son cosas, claro, son cosas todas ellas coincidentes en las que te has especializado y que te dan precisamente una visión auténticamente privilegiada de lo que es el Islam. Y por eso, Raad, ya quiero comprometerte para que estemos nosotros en un próximo programa para que nos des una clase básicamente de qué cosa es el Islam, sus distintas ramas, sus orígenes, etcétera, ¿no? Con mucho gusto. Lo que en este momento realmente atraviesa el corazón de los católicos en el mundo hispanohablante, y lo veo en los correos electrónicos que mandan, en la participación en las distintas redes sociales en las que estoy, etcétera, es el total desconcierto de lo que en este momento está sucediendo en la brutalidad de la persecución contra los cristianos. Nosotros sabemos que los cristianos siempre hemos sido perseguidos, siempre. Sin embargo, este es un momento crítico. Entonces, para poder entender lo que está pasando, Raad, ¿nos puedes comenzar por el principio, digamos, cuál es el origen de las comunidades cristianas en el Medio Oriente, especialmente en la zona que hoy en día se ve más conflictiva, es decir, Irak, Irán, Siria, etcétera? ¿Cuál es el origen de esa comunidad y cómo se llevó, qué tipo de relaciones tuvo a lo largo de la historia con la mayoría musulmana y qué es lo que ha detonado la actual situación? ¿No? Si nos puedes hacer una historia. En uno, pero sí, bueno, sí, yo sé que, pero te voy a ir ayudando recordándotelas, ¿no? Vamos aparte. Sí. Bueno, primero que nosotros somos cristianos del primer siglo. Los cristianos de Irak, Siria, de Egipto, de todos las iglesias orientales en el mundo árabe musulmán, entre comillas, porque no es un mundo árabe musulmán, es un mundo judío-cristiano o mundo bíblico. Los musulmanes llegaron más tarde a esta tierra. Nosotros es un dato importante. Hay algunos que creen que el Islam es más antiguo que el cristianismo. No. Ahora voy en ello. Nosotros somos frutos de las predicaciones de Santo Tomás, el apóstol de Jesús, el apóstol oriental. El apóstol San Tomás, pasó por Mesopotamia para dirigirse a India, donde murió como mártir. Pero en Mesopotamia dejó dos de sus discípulos, Adai y Mari. Por eso las iglesias, la gran mayoría de las iglesias en Irak se llaman iglesias de Adai y Mari. Y hay una historia muy rica en Irak. Hay unos manuscritos muy antiguos en Irak y muy importantes. Adai y Mari empezaron a predicar el cristianismo en toda Mesopotamia, dentro de las tribus judías que estaban ahí. Si volvemos más atrás todavía, recordamos en el año, durante el imperio de los asirios, con el rey Sargón y su hijo Sanaquerib, conquistaron el reino del norte de los judíos y llevaron a todos los judíos como cautivos a Nínive. Y luego, en el año 607, según algunos historiadores, otros dicen 586 a.C., Nabucodonosor, el rey de Babilonia, también conquistó Jerusalén, el reino del sur, y llevó todos los judíos como cautivos
a Mesopotamia. Pues Adai y Mari empezaron a predicar estos judíos que estaban formados ahí en Mesopotamia en tribus y fueron convertidos al cristianismo, formando congregaciones, comunidades cristianas en aquel tiempo. Por lo tanto, nosotros somos los originales del país. Somos descendientes de aquellos cristianos del primer siglo que predicaron Adai y Mari, los discípulos de Santo Tomás. Ahora bien, en los primeros siglos del cristianismo, ahí los cristianos disfrutaron de un ámbito de tranquilidad, de devoción, bajo el dominio del imperio persa en Mesopotamia. Pero con la llegada del rey Shapur I, el rey persa, quien gobernó entre los años 241 y 279, pues empezó... estamos hablando después de Cristo. Después de Cristo. O sea, cuando ya las comunidades cristianas ya están formadas ahí. Pues este rey empezó a imponer impuestos sobre los cristianos que practican la religión cristiana. ¿Él era pagano? Era pagano. Okay. Su hijo y su sucesor, Shapur II, fue más allá de su padre, pues quería doblar los impuestos y llamó el obispo de los cristianos en aquel tiempo, se llamaba Shimon bar Sabai, y quería obligarle a cobrar él mismo los impuestos de los cristianos. Pero el obispo negó, y al negar esta misión, el rey le mató y ordenó a matar a todos los cristianos. Se dice en aquel tiempo, en la época el que gobernó Shapur II, entre los años 279 y 307, pues mató entre 100.000 a 200.000 cristianos. En aquel tiempo eran muchísimos. O sea, esa es, digamos, la primera gran masacre de cristianos en Mesopotamia. En Mesopotamia. Eso es. Okay. Y quien frenó esta matanza fue porque dos de sus ayudantes, sus familiares, se convirtieron al cristianismo y se pusieron en la fila de los mártires. Y cuando se enteró el rey en este hecho, pues paró la matanza. Luego después ya los cristianos empezaron a formarse de nuevo, los obispos empezaron a escribir las memorias de los mártires. Yo tuve la oportunidad, cuando estuve ahí en Irak, tenía 18 años, estuve estudiando, pues tenía el privilegio de traducir estos manuscritos del arameo al árabe, del árabe al inglés. Y la verdad que son manuscritos muy valorosos. Lamentablemente, todo lo que está pasando hoy día en la actualidad en Irak, muchos de estos manuscritos se han perdido. Y también como ¿Se han perdido? ¿Por qué se han perdido? Se han perdido porque con el Estado Islámico, cuando entró en Nínive, pues entró en los museos. Los queman. Lo queman. No valoran estas cosas. Son gente bárbaros. Es que no valoran estos hechos. Solamente dicen que como son de cristianos, pues hay que destruir todo lo que es judío cristiano. Cuando en realidad eso tiene un valor histórico tiene un valor universal. Incalculable. Claro. Es que estas son historia, y esa es historia de la humanidad. Pero claro, esa es la mentalidad de estos bárbaros que no valoran estas cosas. La llegada de los árabes a Mesopotamia en realidad empezó en el año 637 con la conquista del segundo califa ortodoxo Omar a Irak, y 638 a Damasco, la actual Siria. Claro, la luego capital de 640 Siria, sí. a Jerusalén, a Palestina o Israel, y 642 a Egipto, y 644 a Irán. Y se extendió el Islam en toda esta zona. Si me permites, Alejandro, voy a contar un hecho que me ha pasado a mí cuando yo estuve estudiando yo filología. Eso solamente para una pequeña aclaración antes de que nos cuentes esto. Lo que está pasando actualmente. Claro, lo que está pasando actualmente, Sí. esta anécdota importante que quiero escuchar.
básicamente cuando hablas de la llegada de los árabes, estás hablando de en ese entonces novedosísima ola musulmana, invasión musulmana de una religión que acababa de aparecer, ¿no es cierto? Sí. Y que arrasa básicamente con parte del Medio Oriente, ¿no? Mi anécdota está relacionada con eso, porque yo cuando terminé mis estudios árabes islámicos en la universidad, pues algunos profesores, hasta algunos arabistas orientalistas, entre comillas, hay muchos títulos hoy día, le dan a la gente, si sabe 4 cosas del mundo árabe o del Islam, pues es un orientalista, es un arabista. Y comparan entre el apóstol Pablo y el segundo califa ortodoxo, Omar. Dicen como gracias al apóstol Pablo, que se extendió el cristianismo en todo el mundo, también gracias al segundo califa Omar se extendió el Islam en todo Mesopotamia, el norte de África. O sea, Omar es el San Pablo de los musulmanes, eso es lo que dicen, su narrativa. Eso es lo que dicen algunos arabistas y unos profesores musulmanes también en mi universidad. Pues como yo terminando mis estudios quería hacer una tesina, pues toqué este tema. Digo, bueno, pues voy a hacer una tesina comparando entre el apóstol San Pablo y Omar. Y entre, bueno, una tesina de 150 páginas, entre lo que decía en mi tesina, digo, es verdad que gracias a San Pablo se extendió el cristianismo en todo el mundo, pero San Pablo predicaba la paz, el amor, el perdón, el evangelio, y fue asesinado, muerto como un mártir, precisamente por predicar estas cosas. Y también gracias al segundo califa Omar se extendió el Islam en toda Mesopotamia, el norte de África, pero con las conquistas, con la espada, obligando a la gente a convertir al Islam, aplicando las palabras del Corán, porque precisamente cuando llegó Omar a Irak y Siria, empezó a obligar a la gente a convertir al Islam. Y lo que le decían, bueno, pues le preguntaban a sus seguidores, sus soldados, ¿qué hacemos con los cristianos? Dice, pues aplicamos el Corán. Y el Corán, eso es lo que dice. El Corán, la sura 9, el versículo 29, tenemos aquí una versión del Corán, porque el Corán oficialmente no está permitido a traducir al español, del árabe al español. Pero aquí tenemos una versión del Corán de Web Islam. Es una versión oficialmente permitida por la Fundación Fahad de Arabia Saudita. Hay muchas versiones del Corán, porque pero es que no quería usar estos, porque estos no están bien considerados en el mundo árabe musulmán. Pero esta versión sí es oficial. Me gustaría que lo lees, Alejandro, el 29. La sura 9, el versículo 29. Por si acaso a nuestros queridos televidentes, Rad me ha dicho, mira, los muchos musulmanes con los que yo he tenido que debatir o intercambiar ideas, no rara vez me acusan de manipular la traducción del Corán. Y por eso es que quedamos fuera de cámaras al preparar este programa, que él iba a identificar los textos para que los leyera yo, de tal manera que nadie pueda decir, ese señor Rad otra vez está manipulando el Corán. Así que lo leo directamente como está en esta página, que acepta oficialmente la traducción de este pasaje del Corán en español. Y dice lo siguiente: combatid a quienes no creen en Alá ni en el día del juicio. No respetan lo que Alá y su mensajero han vedado, y no siguen la verdadera religión, el Islam. De entre la gente del libro, nombre que utilizan para referirse a judíos y cristianos, a menos que éstos acepten pagar un impuesto por el cual se les permita vivir bajo la protección del Estado Islámico, conservando su religión con sumisión. Es decir, si pagamos los impuestos, pero estando sometidos. Justo, ¿no? Es lo que están haciendo el Estado Islámico de Siria
y Irak. O sea, estamos pidiendo hablando impuestos. ya el ISIL o el IS o cualquiera de los nombres de, Pero bueno, de este movimiento terrorista que estamos viendo en el mundo en este momento en el Oriente Medio arrasando con los cristianos. Luego más adelante hablamos de ello, pero vamos a volver a la hecho esto. Entonces, no hicimos nada. Antes los cristianos y los judíos pagaban los impuestos de los persas y ahora los judíos y cristianos pagan los impuestos de los musulmanes. Entonces, los musulmanes dicen o excusan la invasión de los musulmanes o la conquista de los musulmanes a Mesopotamia y el norte de África como una liberación. ¿Qué liberación es esta? Los liberaron de su vida, pues. ¿De qué liberación estamos hablando? Si antes estaban pagando impuestos a los persas y ahora o convertéis al Islam o pagáis. Por lo menos antes no le exigían a convertir a la religión de Persa. Pagáis impuestos y ya está. Pero no ahora. O convertes al Islam o pagas impuestos. Claro, y vuelvo yo... Perdón, para que quede claro para nuestros televidentes, Rad, estos son, a ellos no les obligaron a pagar el impuesto que todos los demás musulmanes debían pagar, ¿no es cierto? No es que se convertían en ciudadanos igual que los demás. Era un impuesto por ser cristiano. Por ser cristiano, claro. Que los musulmanes no pagaban. No. Y si este cristiano se convierte al Islam, no paga impuesto tampoco, porque va a ser musulmán y no paga impuesto. Por lo tanto, en aquel tiempo, cuando yo presenté mi tesina, pues yo tenía un primo que era un editor, era un señor, la verdad que muy culto, muy inteligente, y tenía una editorial. Se interesó en mi tesina y me dijo, ¿por qué no vamos a publicarlo? Bueno, yo tenía pues 20 años, era para mí un privilegio, el primer libro que voy a publicar, pues dijo, vale, pues públicalo. Y publicó el libro, un mes. Los radicales islámicos en aquel tiempo, estamos hablando de la época de Saddam Hussein, ¿no? Estamos hablando del año 80, mataron mi primo, el editor, quemaron su editorial y su familia tuvieron que huirse del país. Estos son y yo tuve también que huir a mi pueblo de origen, al norte de Irak, y esconderme ahí casi 6 meses, hasta que mi padre llegó a un acuerdo con los islamistas y con el gobierno para condenarme a 6 meses de cárcel y liberarme. Es que, ¿por qué digo eso? Porque nosotros desde siempre, no es que ahora los cristianos están perseguidos, no. Nosotros desde siempre, los cristianos de Irak, desde siempre hemos vivido la persecución, hemos vivido la desigualdad religiosa entre musulmanes y cristianos al favor de los musulmanes. Desde siempre nosotros hemos sentido, somos de segunda plato en nuestro propio país. Nos trataban de personas de segunda, ciudadanos de segunda en nuestro propio país. Y cuando no teníamos muchos derechos. Y cuando dices nuestro propio país, hay que recordar que la comunidad cristiana estaba ahí muchísimo antes años, de que llegaran los... De que llegaran los o sea, es su país. Invasores. Los musulmanes son invasores. Nosotros siempre, yo desde que era joven, hablando de mí, que Dios me libra, pero lo que yo he vivido desde muy joven, en el barrio, en el colegio, con mis vecinos, con mis colegas, me llamaban Nasrani, nazareno. Se recuerdan los oyentes, o Alejandro tú también, la letra Nun, en árabe, la N. Que hoy se ha vuelto muy popular, como solidaridad. Pues estos desde siempre nosotros nos llamaban Nasrani, nazareno, sucio, incrédulo. Los sucios son ellos, nosotros por lo menos todos los días nos lavamos 2 veces al día, pero ellos no. Nota a pie de página. Y nos tachan de que si no nos convertimos al Islam, nuestro fin será el infierno. Y yo cuando era muy chico, muy joven, pues iba llorando a mi madre, que mi fin va a ser el infierno. ¿Sabes cuál era mi consuelo?
era leer el Salmo 23, cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y hasta hoy día, nosotros hemos pasado muchísimas dificultades, pero siempre el Señor está a nuestro lado. Una de las cosas que me gustaría preguntarte, Rad, para efectos de una mejor educación de nuestros televidentes y radioescuchas, lo que tú estás describiendo es una situación similar, menos grave que de los otros países aledaños en el Oriente Medio y en la Mesopotamia. Pienso en Irán, pienso en Siria, pienso en Arabia Saudita. ¿Cómo es la realidad de los cristianos en estas distintas naciones del Oriente Medio? En Arabia Saudita no hay cristianos. Es una población totalmente musulmana, suní wahabita. Los cristianos que hay ahí son extranjeros, son gente del petróleo, los que trabajan en las multinacionales, claro, que están ahí. Pero ¿cómo los tratan? ¿Cómo son tratados? Bueno, se trata porque son trabajadores ahí, son extranjeros que están haciendo un servicio y viven al margen del pueblo. Viven en una zona, se llama la zona verde, que alguien que me escucha aquí, los americanos también están trabajando ahí. Hay una zona verde, que ahí es una zona extranjera, que para ellos no se juntan con el pueblo de Arabia Saudita. Arabia Saudita es punto aparte. Los cristianos orientales están, es verdad, en Irán, en Irak, Siria, Egipto, Líbano. La situación de los cristianos en esos países es igual que la situación de los cristianos en Irak, más o menos. La única cosa que yo quería dejar claro, los cristianos vivían con los regímenes dictadores mucho mejor que ahora. Bueno, o sea, explico. Bajo Saddam Hussein, por ejemplo, había teníamos una mayor... cierta libertad religiosa con Saddam Hussein. Los cristianos tenían, bueno, no vivían de maravilla, pero había cierta libertad religiosa, mucho mejor que ahora. ¿Por qué? Porque Saddam Hussein era malo, malísimo, era un dictador, era un asesino, a mí me condenó y no quiero ni ver en pintura. Pero Saddam Hussein era un dictador político laico. Lo que hay ahora es una dictadura política religiosa, es decir, peor. Ahora bien, alguien dice, bueno, pues, ¿cómo puede ser eso? Que la dictadura, yo no defiendo la dictadura, que Dios me libra. Yo soy una persona demócrata, que me gusta la democracia y la libertad, y estoy viviendo en Madrid con toda la libertad del mundo. ¿Cómo voy a defender la dictadura? Pero para elegir entre el mal y el peor, que no tengo más remedio de elegir entre el mal y el peor, ¿qué elijo? Pues el mal. No hay más remedio. Por lo tanto, aunque yo quería hablar de ello más adelante, está aprobado totalmente en estos países islámicos, entre comillas, árabes, el mejor sistema que funciona es una dictadura política. Una persona fuerte, laico, que puede sujetar los radicales islámicos y los movimientos radicales islámicos, como Saddam Hussein en Irak, como el Shah de Irán, como el Hosni Mubarak en Egipto, como que era el Gaddafi en Libia. Lo que hay ahora es caos. Se ha aumentado muchísimo el radicalismo islámico después de la llamada primavera árabe, que no es ni primavera árabe ni nada. Es un otoño, es un otoño de los cristianos, es un invierno lluvioso, oscuro, que solamente los beneficiados de ellos son los radicales islámicos, son los salafistas y los wahabistas, y su brazo político, los hermanos musulmanes, y el brazo armado de estos, los radicales islámicos, los grupos terroristas, entre ellos el ISIS. Rad, me gustaría que entráramos a esto, porque para la gran mayoría de católicos hispanohablantes, o sea, un día despertaron, un día de la semana despertaron y comenzaron a oír hablar de ISIS, ISIL, Estado Islámico, como quiera que se llame, y comenzaron a recibir imágenes, información
de la barbarie troglodita con la que asesinan a otros y especialmente a los cristianos. ¿Nos puedes explicar cómo surge, de dónde salen y de dónde viene esa ferocidad irracional, casi animal, contra los cristianos? Bueno, ISIS, o el Estado Islámico de Irak y Siria, es el fruto, la cosecha de la llamada primavera árabe. Todos recordamos que la primavera árabe, entre comillas, empezó en Túnez en enero del 2011. Pues ahí Túnez, Norte África, estamos hablando, ¿no es cierto? Claro. Muy bien. Ahí empezó la primavera árabe, una rebelión fuerte contra el dictador de Túnez, Ben Ali, se llamaba. Y en febrero Ben Ali se escapó y se fue a Arabia Saudita y pidió el exiliado político ahí. Y hay un cambio de gobierno en Túnez. Y ahora lo que hay ahora en Túnez es un gobierno islamista. La primera vez, no sé si alguien, yo conozco Túnez, 4 veces he estado en Túnez antes de la revolución, pues, o antes del cambio del régimen. Túnez era un país totalmente abierto, occidental. Muchos turistas iban a Túnez a pasar el fin de semana de España, de Italia, de Alemania, todos iban a Túnez a pasar una puente de 4 o 5 días o unas vacaciones. Y ahora, pues este país se ha convertido a un país islamista. Quienes están gobernando ahí es un partido islamista. Los mismos estos rebeldes se fueron a Libia y lucharon contra el Gaddafi y acabaron con el Gaddafi. ¿Qué pasó ahora con Libia? Libia está en guerra civil, en guerra tribal, y ahí están los islamistas también luchando para subir al poder. Esos fueron los que atacaron la embajada norteamericana en Benghazi y asesinaron sí. Al embajador. Los mismos estos rebeldes son de diferentes países, no son solamente de Libia o de Túnez, van de muchos países. Los mismos estos rebeldes se fueron a luchar en Egipto contra Hosni Mubarak y acabaron con Hosni Mubarak en febrero del año 2011. O sea, Túnez, Libia, Egipto, estamos viendo una sucesión de pasos y de además guerreros internacionales. Pero ayudados ¿por quién? Por el Occidente. ¿eh? El Occidente ayudó a estos rebeldes equivocadamente, porque los occidentes decían que estos son dictadores y hay que acabar con los dictadores y hay que establecer una democracia. Pero esta es una equivocación, es un error, porque no sabe el occidente que en los países árabes no puede haber una democracia, porque la democracia y el Islam es incompatible, no son compatibles la democracia y el Islam. Es que es una cosa no tiene con la otra, el Islam es imponer. Ellos no saben lo que es la libertad de expresión, no saben lo que es la democracia. El Islam no saben eso. No viene en su diccionario esta cosa. Pues los mismos rebeldes acabaron con Hosni Mubarak, subió al poder los hermanos musulmanes en Egipto, pero gracias al ministro de Defensa, en junio del año 2013, hizo un golpe de Estado y ahora está controlando el país este ministro Morsi. El Morsi. Claro. No, Morsi. Morsi era el de los hermanos musulmanes, el Sisi. Al-Sisi. El Sisi, el general Sisi. Razón, sí. Claro. Pero mientras que estaban gobernando los hermanos musulmanes desde febrero del año 2011 hasta junio del año 2013, mataron casi 1.500 coptos cristianos, destruyeron casi 60 iglesias y sacaron una ley. Hasta hoy la ley esta está en función. Iglesia destruida no se construye, ni con la contribución de cristianos mismos. Si ellos quieren construir esta iglesia de nuevo, no le dan el permiso. Y también destruyeron casi 500 negocios de los cristianos en Egipto. En Egipto también los cristianos están pasando muy, muy mal y nadie habla de ello. Los mismos estos rebeldes, como han visto que en Egipto ya no hay nada, se fueron a Siria. Y en Siria empezaron desde marzo del año 2011 a luchar contra Bashar al-Assad. Bashar al-Assad es un dictador,
nadie niega eso. Es verdad que es un asesino, pero Bashar al-Assad es un Además, dictador político. Sucesor de una dictadura, ¿no es cierto? De Ese su padre. Pero como Saddam Hussein, es un dictador político, laico. En su poder, los cristianos tenían cierta libertad religiosa también, como en la época de Saddam Hussein en Irak. Sobre todo porque en Siria hay importantes centros históricos cristianos, o sea, la antigua Antioquía, digamos. Dos pueblos, Ma'lula y Sinai, hoy vaya a dar clases y a dar charlas, son patrimonio de la humanidad, son pueblos, hablan en arameo. Dos pueblos maravillosos. Arameo, que es el lenguaje de Jesús. El lenguaje de Jesús. Hay santuarios ahí del siglo II y siglo III. Santa Tecla. Destruyeron todo, quemaron todos esos santuarios y llevaron 8 monjas y 4 sacerdotes y todavía no se sabe dónde están estos radicales islámicos. Y quemaron todas las iglesias de estas ciudades. Empezaron a perseguir a los cristianos. Iglesias milenarias, o sea, iglesias que tienen más de 1000 años de historia. Claro. O sea, digamos que el odio a la cultura, no solo a la religión, es el odio a todo lo que conlleva el judaísmo y el cristianismo. Y más bien el cristianismo porque está ahí. Los judíos ya están en Israel. Pues estos grupos empezaron a organizarse bien y controlar la ciudad de Alepo, de Raqqa, y es una parte muy importante de Siria, con la frontera de Irak. Y se llamaban, un partido, pues se llamaba Al-Nusra, es un grupo terrorista islamista. En Irak, en el norte de Irak, también se organizó un grupo, se llama Ansar al-Islam, es un grupo terrorista islámico. Y empezó también a luchar contra el gobierno central de Irak, en Bagdad. Además, se juntó con este grupo de Ansar al-Islam algunas tribus sunís del norte de Irak, de la ciudad de Saddam Hussein, los familiares de Saddam Hussein, aparte todos aquellos oficiales el que trabajaban con Saddam Hussein y están huidos y viven en estos pueblos, también unieron a este grupo de Ansar al-Islam. Entre ellos, el vicepresidente de Saddam Hussein, Izzat al-Duri, que tenía un grupo, se llama Naqshbandi, es un grupo que luchaba contra el gobierno central. Que el gobierno central tampoco es para echar cohetes. Echarle flores, claro. Es un gobierno corrupto, así es. Radical islámico también, chií. Así es. Y pues el vicepresidente, no sé si recuerdas, Alejandro, cuando el Bush hijo acabó con Saddam Hussein, hicieron una baraja. Sí, una baraja de naipes. De 51 un personaje. Así es. Se encontraron los 50, solo uno no se encontraba. Es Izzat al-Duri, es el vicepresidente de Saddam Hussein. Porque este se escapó en el norte de Irak. Pues este también con su grupo se unió a Ansar al-Islam. Claro, estos empezaron a luchar de arriba, empezaron a ganar o conquistar ciudades y pueblos del norte de Irak hasta que llegaron a unirse con los rebeldes de Siria. Y cuando llegaron ahí, pues los dos unieron juntos y declararon un Estado islámico de Irak y Siria. Y nombraron a Abu Bakr al-Baghdadi como califa. Como califa. ¿El califa qué significa? Pues el sucesor del profeta del Islam, Mahoma, como una continuación del gobierno de la política o de la religión de Mahoma en el primer siglo. Eso es una continuación de ellos. Y que los católicos, los cristianos en general, nos cuesta un poco entender lo que significa el califa, porque el califa es una especie de fusión del papa con el emperador. O sea, no, el califa es más que un rey, es más que un dirigente, es el máximo dirigente del Islam. Dentro de la rama suní, estamos hablando de la rama suní, porque como he dicho, en el mundo hoy día la gran mayoría son sunís, el 85% son sunís.
Pero dentro del sunismo también hay muchas sectas y muchas ramas, yo le llamo sectas, pero bueno, ramas. Decimos, yo tengo un libro que se llama Todo sobre el Islam y hablo de 47 ramas dentro del Islam. Y los chiíes son entre el 10 al 13% del total de los musulmanes. Y también los chiíes tienen ramas, hay 37 ramas dentro de los chiíes. Y la tercera rama son los yezidís o los jawarij, también tienen sus ramas y son 17 ramas. El Islam es un complejo, es un mundo aparte. Hay que conocerlo bien. No cualquiera que saca 3 o 4 líneas por internet y por Google y empieza a hablar del Islam y dice que yo sé el Islam. No, el Islam hay que estudiarlo bien, hay que leer, hay que profundizar, hay que leer fuentes en árabe, fuentes del mismo Islam, escritos por los mismos musulmanes, y también hay que leer la Sunna, el Sharia, el Corán, todo eso y entender todo eso. Ahora, Rad, cuando este conglomerado, digamos, estos distintos grupos logran conectarse y proclamar un califa y convertirse en lo que hoy en día se conoce ya sea con la sigla ISIS, ISIL o simplemente Estado Islámico, ¿qué es lo que están haciendo ellos con los cristianos? ¿Qué es lo que está pasando con los cristianos? Primero quiero aclarar una cosa. Este grupo fue al principio apoyado y financiado por Arabia Saudita y Qatar directamente, y por el Occidente también para acabar con el régimen de Bashar al-Assad. Otra equivocación, es que el Occidente siempre se equivoca, y no sé por qué, o sé, es falta de conocimiento, o falta de información, o falta de el que están informando a los dirigentes occidentales. De verdad que no tienen ni idea. Y miopía política, porque siempre son cortoplacistas y... Aparte, ahora dicen algunos, bueno, pues ahora Arabia Saudita también está apoyando la coalición, digamos, claro. Qatar también. Sí, el gobierno de Arabia Saudita. ¿Por qué? Ahora ya es un peligro. Porque al proclamar un califa, el califa es más que un rey. Entonces, si el rey está en peligro, dice, anda, si este califa, si proclama califa y tiene muchos seguidores, va por nosotros, porque el rey es bajo, es menos que un califa, y el rey tiene que rendir cuentas al califa. Entonces, ya su puesto está en peligro. Pero dentro de Arabia Saudita hay muchas familias, y muy ricas, y mucho más ricas que la familia del gobierno de Al Saud. Hay muchas, hay Al-Arifi, el Fawzan, muchísimas familias dentro de Arabia Saudita y Qatar también, que son muy ricos, que pueden financiar también el Estado Islámico de Irak y Siria. Porque son tremendamente fanáticos musulmanes, claro que sí. Y además el objetivo del Estado Islámico de Irak y Siria es el objetivo del Islam. Es que no vamos a engañarnos. El Estado Islámico de Irak y Siria es la cara verdadera del Islam. Lo vamos a explicarlo el próximo programa, lo vamos a explicar eso. Pero eso, vamos a tu pregunta por los cristianos. Claro, cuando llegaron ahí el Estado Islámico de Irak y Siria a la ciudad, cuando conquistaron la ciudad de Mosul, en la ciudad de Mosul hay una comunidad enorme de cristianos en Mosul. Además, alrededor de Mosul hay 8 pueblos y cristianos también, pueblos totalmente cristianos. Yo he nacido de uno de estos pueblos, Talaskaf se llama. Pues, claro, tienen que aplicar la Sharia o al-Sharia. Tienen que aplicar la ley islámica, tienen que aplicar el Corán, lo que hemos leído, este texto. O pagas impuesto o te conviertes al Islam. Pero las noticias, y quiero que tú estás muy en contacto con esa comunidad porque tienes familiares ahí, tienes muchos conocidos ahí, eres de ahí. Si es que la política
islámica es la de sometimiento, no la de la dignitud, digamos así, de los cristianos. ¿Por qué estos casos de horror, de entrar y asesinar, crucificar, esa es una exageración de la prensa? ¿O ha sucedido eso? Y si ha sucedido, ¿por qué? No, este es el Islam, lo que estoy diciendo. Lo voy a explicar. A ver, a mí me gusta siempre, cuando quiero hablar de este tema, pues fundar mis palabras en los textos coránicos. Primero, la pregunta puede decir, no hay diálogo, no hay convivencia con el cristiano. O sea, no puede el musulmán, por ejemplo, convivir con el musulmán sin exigirle pagar un tributo o convertir al Islam. Pues no. ¿Por qué? Leemos. Y vas a leer tú, Alejandro. La Sura 5, el versículo 51. Si alguien quiere, o sea, puede entrar a internet y también leerlo. Alejandro, Sura 5, 51, para que veas que no se puede dialogar con el Islam. Sura 5, versículo 51, directamente del Corán, traducción oficial de la comunidad islámica. O creyentes, se refiere a los musulmanes, ¿no es cierto? Claro, claro. O creyentes, no toméis a los judíos ni a los cristianos por aliados. Ellos son aliados unos de otros, y quien de vosotros se alíe con ellos será uno de ellos. Alá no guía a los inicuos. ¿Cómo se puede dialogar con una religión que cree en estas cosas? Aparte, es que la ley islámica le obliga a matar a los cristianos. Ahora bien, segunda pregunta. Han matado muchísimos cristianos en Irak y han quemado todas las iglesias. También han bombardeado la tumba del profeta Jonás. Habéis visto en el... Para que veas que el odio el que tienen el profeta Jonás, ¿qué tiene que ver con todo eso? O sea, es un profeta, ya se ha muerto el pobre y ahí está. Y es un mito de la historia de la humanidad. Y encima que el profeta Jonás, su historia está en el Corán. Y ellos creen en este profeta. Y le han bombardeado. Porque no respeten a nada. Basta que los judíos y los cristianos valoren esa tumba, que para ellos sea, digamos, motivo de... Pero tu pregunta es, todas estas exageraciones del Islam, de decapitación, de cuellos y todo eso, ¿de dónde viene? Este es el Islam. Si volvemos a la historia del Islam, pues estamos hablando también otra vez del Islam, porque nosotros queremos hablar de ello, del próximo programa, pero siempre volvemos a hablar, porque es que es el tema principal de todo lo que está pasando, porque hay que hablar claro. Y hay que llamar las cosas en su nombre, hay que decir la verdad. Y la verdad que el objetivo principal de esta charla es dar a conocer. Nosotros no odiamos a nadie, pero queremos dar a conocer realmente lo que está pasando y por qué está pasando. Y con nuestra comunidad, con los cristianos. Y el culpable es el Islam, no vamos a desviar. Es que quien está matando son los musulmanes y el Islam está matando. Y no dicen que es un grupo aparte, no, este es el Islam, este es el Islam. Y justo... ISIS lo que está actuando y como está actuando está actuando justo como actuó Mahoma en su época. En el 624, Mahoma cuando se emigró desde el Meca hasta el Madina en el año 622 era débil, tenía pocos seguidores. Cuando llegó al Madina ya empezó a crecer y empezó a formar una comunidad grande, muchos seguidores, empezó a formar un ejército. Y ya se hizo grande. En el principio, cuando llegó al Madina, la mitad del pueblo eran judíos y la otra mitad eran árabes. Los árabes se convirtieron al Islam, pero los judíos hicieron un pacto con él. No nos importa que tú eres el jefe de la ciudad, pero déjanos en paz. Firmó el pacto. Pero cuando se hizo fuerte Mahoma en el 624, empezó a atacar a los judíos, a matar y
a cortar el cuello a todos los hombres, los tribus judíos, y a llevar a las mujeres como esclavas sexuales. Lo mismo que está haciendo ISIS ahora en el norte de Irak con los cristianos. Lo mismo. Rad, mira, nos queda un poco menos de 2 minutos. Me gustaría que ante esta catástrofe tú dijeras, ¿qué podría hacer Occidente? ¿Cuál es tu sensación sobre la manera como Occidente ha venido respondiendo a esta barbarie del siglo XXI? Es que es una pregunta muy difícil para contestar en 2 minutos. Y la voy a contestar en resumen, pero el siguiente programa me gustaría aclarar todo eso. Mira, el Occidente se ha equivocado muchísimo. Se ha equivocado desde el origen de todos este conflicto es la caída del Shah en el 79. El Occidente ayudó a los rebeldes y acabar con el Shah y traer al Khomeini y declarar un Estado Islámico en Irán. La segunda equivocación es acabar con Saddam Hussein en Irak. Es una gran equivocación. La tercera equivocación es ayudar a los rebeldes en la llamada primavera árabe. Y la cuarta equivocación es la tardina. Es que están tomando decisiones equivocadas, pero a continuación. Y han actuado ahora en Irak equivocadamente y muy tardino. Y además, con el bombardeo, no acaban con el Estado Islámico de Irak y Siria. Al contrario, este va a crecer más. Este necesita un ejército de tierra y acabar con todo este conflicto. Y a volver a construir otra vez estos países árabes y poner unos, aunque políticamente incorrecto lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. Rad, mira, te agradezco mucho por el testimonio, por habernos hablado de esta realidad. Te comprometo a un nuevo programa donde podamos hablar más extensamente del Islam. A ustedes les agradezco la compañía y espero que esto haya sido de un enorme valor educativo para nosotros. Quédense en compañía de la mejor producción católica EWTN. Hasta la próxima. Dios los bendiga.